Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. Hey, ¿qué onda? Hablemos de la carta de Ignacio a los magnesios. Ahora, ya he hablado un poco acerca de Ignacio. Ignacio es uno de los padres apostólicos, que es la primera camada de liderazgo dentro de la iglesia después de los apóstoles, y todos fueron discipulados directamente por alguno de los apóstoles. Ignacio fue discipulado por Juan el apóstol, fue amigo de María, la mamá de Jesús, amigo de Policarpo, uno de los más famosos, el más famoso de esa etapa de la historia de la iglesia. Y esta es una de 7 cartas cortas, y estoy haciendo pequeños videos. Esas reseñas van a ser cortas porque los libros son bastante cortos, pero nos ayuda a entender un poco acerca de lo que estaba pasando en la iglesia a finales del primer siglo, principios del segundo siglo. Ignacio iba rumbo a Roma a ser ejecutado, y él escribe a 6 iglesias y a un amigo como cartas despidiéndose, dando unas últimas instrucciones, que esas se han convertido en algunos de los tratados teológicos más importantes que tenemos. Ok, ahora, la carta de Ignacio a la iglesia en Magnesia es muy similar a las demás cartas, que se enfocan en 2 cosas primordialmente. Uno, en establecer la importancia del obispo. Esto, literal, todas las cartas tienen la importancia de tener un obispo dentro de una iglesia, y aparte de los obispos hay un cuerpo de ancianos. Eso ya lo hemos hablado, pero si no viste el video, inmediatamente después de los apóstoles se establece y se fija una orden de liderazgo que no es clara en el Nuevo Testamento, pero es claramente el tipo de liderazgo que tenía la iglesia primitiva. Y eso es que hay diáconos, hay ancianos y hay un obispo. Entonces los diáconos son líderes de líderes por encima de la iglesia, los ancianos son los líderes principales, y dentro de los ancianos, uno que es anciano, pero aparte es obispo, es el líder de la iglesia, y realmente se convertía con el tiempo, conforme iban creciendo las iglesias, en el líder de las iglesias en toda la ciudad. Por eso de repente tienes el obispo de Antioquía, como lo era Ignacio, el obispo de Roma o el obispo de Alejandría. Así funcionaba el liderazgo en ese entonces. Entonces, al principio del libro habla de mantener la unidad de fe y amor. Habla acerca de si recibimos un trato malo en este mundo, él estaba siendo perseguido, eso nos acerca a Dios. Algo muy interesante es que en la iglesia en Magnesia era un obispo grande. Si vieron la reseña de la carta de Clemente a los de Corinto, él regañó a la iglesia porque despojaron al obispo mayor y lo querían reemplazar por liderazgo joven, cuando el obispo mayor no se había descalificado de ninguna forma. Eso es un poco al revés, que aquí tenemos un obispo joven y Ignacio reconoce su liderazgo, su madurez. Entonces, ¿debe de haber liderazgo joven o liderazgo mayor? La verdad es que tanto el Nuevo Testamento como los escritos de los padres apostólicos dicen realmente el liderazgo tiene que ser quien Dios elige, y un liderazgo que puede cumplir con los requisitos que Pablo pone en 1 de Timoteo 2 o en Tito 2. Otra cosa interesante es que también dice que para ser verdaderamente un cristiano necesita ser parte de la iglesia, cosa que después la iglesia católica después como que llevó a otro nivel. No lo dijo Ignacio, pero la idea que creo que lo dijo Justino era que nadie puede tener a Dios como padre que no tiene a la iglesia como su madre. Eso es llevarlo a un extremo, pero tanto el Nuevo Testamento como los escritos de los padres apostólicos dicen eso. No puedes ser un cristiano a solas. No puedes aislarte de todo el cuerpo de Cristo y pensar que eres parte del cuerpo de Cristo. Eres un miembro dentro de un cuerpo mayor. Y la forma que Ignacio hace hincapié en lo que significa pertenecer a una iglesia es que participas en la Santa Cena en una iglesia local supervisada por un obispo que está siendo obediente a Dios y que fue elegido por los ancianos. Eso es para Ignacio la forma correcta de pertenecer al cuerpo de Jesús. Obviamente hay muchísimos más, pero es interesante cómo los padres apostólicos y las primeras generaciones de cristianos les daban una importancia tremenda a la Santa Cena. Y por último, refuta 2 falsas doctrinas que eran muy comunes en el primer siglo, que era la doctrina del gnosticismo. El gnosticismo enseñaba que Jesús era divino,
más no era humano, no tenía cuerpo de carne y sangre y no se podía tocar y era como una aparición o un fantasma. Y él dice, él realmente vivió, él realmente murió, él realmente resucitó y hace mucho hincapié, es similar a su mentor Juan. Si lees los escritos de Juan, también Juan está escribiendo en un contexto donde la oposición teológica son los gnósticos. Él escribe para decirles, no, Jesús realmente era Dios 100%, pero también tenía un cuerpo 100% humano, no era una aparición y no era como Superman que se vistió de Clark Kent, pero era únicamente Dios. No, él era lo que más adelante iban a hacer la distinción de ser 100% Dios y 100% humano. Y la segunda eran los judaizantes, los que estaban intentando forzar a los cristianos que no eran judíos a tener que seguir la ley del Antiguo Testamento. Y aquí tiene una frase muy interesante que dice que el cristianismo no salió del judaísmo, sino que el judaísmo del cristianismo. Entonces, es como si el judaísmo es 2000 años más antiguo que el cristianismo, pero lo que él dice es que todo el Antiguo Testamento sale de la idea del Hijo, sale de la idea de lo que iba a hacer la iglesia. Entonces, aunque es más antigua, quizá cronológicamente, es derivado de lo que Dios iba a hacer en Jesús. Entonces, que no debemos de pensar en que los judíos tienen la religión correcta y que el cristianismo es un derivado de eso, sino que la religión correcta es la creencia en Jesús que enseña la Biblia y que el judaísmo tiene sus raíces en eso. Es un poco raro, son cosas interesantes. Y luego termina la carta diciendo que es el menor de los cristianos de Siria. Antioquía es en Siria y es una de las personas más reconocidas de todos los tiempos, y nada más amo su humildad, que como Pablo dice, soy el peor de los pecadores, soy el más pequeño de los apóstoles, soy el menor de los santos. Aquí Ignacio de Antioquía hace también una referencia similar que dice, ni siquiera soy digno para ser nombrado entre los santos de Siria, simplemente admiro su humildad. Esa es la reseña de la carta de Ignacio a los de Magnesia. Son 7 cartas, entonces va a ser un poco repetitivo, pero creo que son muy interesantes y es algo que podemos crecer al estarlo considerando. También, si quieres 2 libros en audio gratis, tengo un link a una suscripción a Audible. No tienes que pagar la suscripción, solamente te inscribes y te dan los 2 libros, y después si quieres cancelar puedes cancelarlo o puedes tenerlo. Es un recurso increíble. Dios te bendiga.